un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Este es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama Margot Benacerraf, documentalista. Tengo que contar una lamentable noticia y es que falleció la cineasta venezolana Margot Benacerraf a sus 97 años de edad. El pasado 29 de mayo falleció la venezolana Margot Benacerraf, y aunque su nombre no le suene a la mayoría de los escuchas de este podcast, ella es una de las figuras claves del cine latinoamericano. Lo sería tan solo por tratarse de la directora emblemática del cine venezolano, esa cinematografía tan desconocida para los chilenos. Pero se vuelve en verdad una figura señera por una razón muy simple y que va más allá de su nacionalidad. Margot Benacerraf pasó a la historia del cine mundial con solo 2 títulos. Uno es un cortometraje sobre el pintor caraqueño Armando Reverón, estrenado en 1952. One of the most engaging painters of our day is the Venezuelan Reverón. Here, in this self-imposed retreat built with his own hands on the Caribbean coast, he has lived and labored for 30 long years. El otro título de esta breve pero contundente carrera como cineasta es un documental ensayo titulado Araya. Llamaron estas tierras Araya. Araya compitió en el Festival de Cannes en el año 1959. Cannes por ese entonces no era el certamen amable de sonrisas y abrazos que vemos hoy en las historias de Instagram o en las notas de prensa. En esa legendaria edición de 1959, la película de Margot Benacerraf cruzó espadas con títulos de la talla de Nazarín, de Buñuel, Orfeo Negro, de Camus, India, de Rossellini, y Los 400 golpes, de Truffaut. Era una época dorada en la que el talento y el genio abundaban en esa clase de festivales. Aún así, Araya, esta pequeña película sobre una comunidad que sobrevive recolectando sal en una península de Venezuela, no solamente llamó la atención, sino que ganó un premio. Ese premio fue el reconocimiento de la crítica internacional, el FIPRESI, que compartió nada menos que con Hiroshima Mon Amour, de Alain Resnais. Pero ¿de qué se trataba Araya? ¿Y por qué impactó tanto a quienes la vieron en Cannes en 1959? Son las 6 de la mañana. Y bajo el primer sol ya están los hombres de Araya en la entrega diaria de su sal. Araya es el nombre de una península donde familias muy pobres, en pleno siglo XX, sobrevivían en una labor que venía de siglos atrás. La extracción de sal de un yacimiento cuyo tamaño y calidad despertaron tanta codicia que los antiguos españoles debieron construir un fuerte para defender el territorio. La sal era más preciosa que el oro, es una frase que se escucha en la narración en off del documental de Benacerraf. Esa idea, la de generaciones de piratas y soldados dispuestos a matarse por la sustancia blanca, hace un contrapunto directo con las imágenes del filme. Esas imágenes son postales de miseria y abandono, capturadas por Benacerraf y su director de fotografía, Giuseppe Nisoli. El trabajo audiovisual, que habría requerido un pequeño ejército de técnicos en terreno, acá fue realizado nada menos que por ellos, por Benacerraf y Nisoli, en un esfuerzo conjunto que a él le dejó un lumbago y que a ella la obligó a un largo descanso posterior. En las imágenes, los habitantes de Araya recogen la sal de manera tan primitiva que a ratos parece que estuvieran participando en alguna recreación de las películas de faraones. Incluso los niños más pequeños trabajan. Es un esfuerzo bestial, pero es un esfuerzo que apenas da frutos. Las familias de Araya, en el documental de Benacerraf, apenas obtienen lo mínimo para vivir, para comprarse un pescado o para calentar sus casas. Son esclavos, girando en círculos en el fondo de una pirámide capitalista de la que nunca vemos la estructura general, porque si hay un grupo que está ausente en el retrato de Araya, son los jefes. Solo conocemos a los salineros. Presenciamos de primera mano sus esfuerzos de sol a sol, su trabajo embrutecedor e infinito.
Comprendemos muy rápido que este es un mundo en el cual el trabajo duro y permanente de toda una familia no sirve de nada. No hay progreso, ni cambio, ni noción de un futuro mejor. Solo hay, en el mejor de los casos, sobrevivencia. Apenas hay espacio para una sonrisa, un breve coqueteo o una canción entonada en mitad de la faena. Este es el mundo de La Tierra Tiembla, pero sin la esperanza que nacía del romanticismo de Visconti en ese filme. El mundo de Araya es un mundo sin fe, sin Dios, sin pasado y sin futuro. En ese sentido, esa costa blanca adosada a un mar cuyas olas van y vienen, no es la postal turística ni el retrato cliché de la América morena. Es la versión geográfica del engranaje maquinal, que muela a las personas, humilla a los viejos y enriquece a patrones que nunca veremos. Con los años, algunos estudiosos han criticado el documental por esa ausencia. La obra de Benacerraf, dicen, es una película de belleza que conmueve, pero que no convoca, no exalta, no llama a la acción, no plantea de forma clara el conflicto de clases y la lucha contra la explotación. Quizás tienen razón en ese punto. Araya tal vez no sea la clase de panfleto que inspira a la acción revolucionaria, pero la lucidez de su mirada es innegable, y la amargura de sus conclusiones no ha perdido validez en todos estos años. Es la única joya en la corona de Benacerraf como realizadora, pero vaya que joya, y de qué manera basta y sobra para que recordemos su nombre hoy en día. Y es también uno de los trabajos plásticos más extraordinarios que se puedan encontrar en la irregular cinematografía de nuestro continente. Para mí, dijo la directora en una entrevista de hace unos años, Araya es una metáfora de América Latina, y no es un documental ni es una historia sobre la sal, es un vistazo a la gente y a sus destinos. Pero ¿cómo llegó Margot Benacerraf a dirigir un corto y un largometraje, en unos años donde incluso conseguir película virgen era un milagro en Venezuela? Margot nació en Caracas en 1926. Su llegada al cine fue a través de una serie de accidentes felices. Luego de insistirle a su padre que le permitiera seguir el bachillerato, la joven Benacerraf escribió en el colegio una obra de teatro que le mostró a sus profesores. A ellos les gustó tanto la obra que la enviaron a un concurso de la Universidad de Columbia en Nueva York, donde ganó el premio principal. Ese premio era doble. Por un lado financiaba el montaje de la obra en el país de origen de la ganadora, pero también incluía una invitación para que la autora viajara a estudiar un trimestre de dramaturgia en Columbia. Deslumbrada por la vida académica estadounidense, fascinada por el cine y con pocos deseos de volver a Venezuela, Margot viajó a París. Ahí, un amigo le recomendó postular al Instituto de Altos Estudios Cinematográficos, donde resultó elegida entre más de 100 postulantes. De vuelta en Caracas, la joven cineasta recibió su primer encargo. Le comisionaron un documental sobre el pintor venezolano Armando Reverón. This film covers but a single day and is a synthesis of Reverón's work and life. A solas, sin experiencia práctica y sin nadie a quien pedirle consejo o guía, Benacerraf desarrolla de manera intuitiva un método de trabajo. Visita al pintor durante meses, traba amistad con el sujeto, fotografía sus cuadros, repartidos por museos y casas de la ciudad, y luego, mucho después, se instala en la casa de Reverón con su cámara y lo filma en su estudio y en su rutina diaria. Con la experiencia de ese cortometraje a sus espaldas, Benacerraf viaja a la península de la Salina a filmar Araya. Viene luego el reconocimiento en Cannes y la atención de los europeos. Y entonces, cuando en otro contexto y época este habría sido el inicio de una carrera como directora, en el caso de Margot Benacerraf, este fue el cierre. No de su vida ni de su interés en el séptimo arte, pero sí fue el cierre de su cinematografía. Con los años desarrolló programas de estudio, hizo clases, viajó, escribió, gestionó, pero nunca volvió a estrenar un largometraje. En 1966 fundó la Cinemateca Nacional de Venezuela. También participó en la dirección del Ateneo de Caracas. Y por mucho tiempo trabajó con el propio Gabriel García Márquez en una adaptación del libro La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y su abuela desalmada. Esa adaptación terminó en nada, y el proyecto fue heredado por el brasileño Rui Guerra. ¿Quiénes son sus directores favoritos?, le preguntaron una vez a ella. Visconti y Kurosawa, respondió.
¿Y sus películas favoritas? Los niños del paraíso, de Marcel Carné, y Trono de sangre. En una entrevista del año 2012, cuando ya estaba retirada casi por completo de la vida pública, la directora afirmó: Araya me parecía exactamente la representación de lo que es América Latina, en la que transcurren bruscamente 500 años, sin transición, sin evolución, a diferencia de lo que pasa en Europa. Así que tuve la oportunidad de poder filmar un lugar como si la cámara hubiera llegado con los conquistadores en el año 1500, y después ver cómo irrumpía en ese lugar el nuevo mundo. Corrí a Araya cuando me dijeron que sería la última explotación a mano de la sal, pues ya estaban unos franceses comenzando a construir la industria. Araya, en ese sentido, es un gran poema de afecto a la península y a su gente. Hiroshima Mon Amour y Los 400 golpes tuvieron un estreno general en salas francesas unos meses después de su paso por ese legendario Festival de Cannes. Entre 1959 y 1960 dieron vueltas por las salas del mundo, desde Alemania hasta Japón, pasando por Argentina y Brasil. Por su parte, Araya recién se estrenó en Francia en 1967. Tuvieron que pasar 10 años adicionales para que la obra de Benacerraf, en una versión con la narración en español, se estrenara en Venezuela. Y hoy, al menos en Chile, la película solo se puede ver en malas copias en YouTube y en un rescate subtitulado del sitio archive.org. La sal es la única defensa de la vida en Araya. Soy Daniel Villalobos y esto fue El Contador de Películas.